¿Qué harías si te arrebataran lo que más amas? Camila, una madre latina, lo perdió todo: sus hijos, su hogar, su paz. Acusada injustamente por un sistema que no la entendía, tuvo que enfrentarse a un mundo que la veía como una extranjera, como una mujer invisible. Su vida, marcada por la separación forzada de sus pequeños, se convirtió en una batalla diaria por recuperar lo que por derecho le pertenecía, su familia. Pero Camila no se dio por vencida. Enfrentó un sistema judicial que no la escuchaba, y un estigma social que la hacía sentir menos. Luchó no solo por sus hijos, sino también por su dignidad, por su voz, por la justicia que siempre le había negado. Hoy, te contamos su historia, la historia de cómo una madre latina pasó de ser una mujer quebrada a convertirse en un símbolo de fortaleza, en una heroína que inspiró a muchas otras a no callarse. Porque cuando el sistema te niega lo que te pertenece, tienes dos opciones: rendirte o luchar. Y Camila eligió luchar. Este es un relato de lucha, resistencia y esperanza. Es la historia de Camila, una madre que nunca dejó que le robaran su voz. Camila había llegado a este país con la esperanza de un futuro mejor para ella y sus hijos. Había dejado atrás su tierra natal, su familia, su cultura, buscando una vida con más oportunidades. Trabajaba como limpiadora en casas de personas que muchas veces ni la miraban a los ojos, que solo la veían como una trabajadora más, pero ella lo hacía todo con una sonrisa. Su prioridad siempre fueron sus hijos. A pesar de las dificultades, les enseñó a ser fuertes, a luchar por lo que querían. Les inculcó que el amor de madre no tiene fronteras ni límites. Pero un día, todo cambió. Sin que ella lo supiera, alguien había hecho una denuncia anónima, acusándola de no ser apta para cuidar a sus hijos. El golpe fue devastador. Servicios sociales llegaron a su puerta, se llevaron a sus niños sin darle una explicación clara, solo diciéndole que tenían que investigar. Camila no podía entender que había hecho mal. ¿Acaso porque era madre soltera? ¿Porque su trabajo no era el ideal según los estándares de la sociedad? Los días que siguieron fueron un caos. Audiencias interminables, papeles y más papeles que no lograba comprender. Cada vez que intentaba hablar, cada vez que trataba de explicar su historia, el sistema la ignoraba, la veía como una inmigrante más, sin derecho a ser escuchada. Su voz se perdía entre las burocracias. Nadie le daba la oportunidad de demostrar lo que realmente era, una madre luchadora, dispuesta a todo por sus hijos. El dolor de estar separada de ellos era insoportable. Cada noche, cuando se acostaba sola en su cama, sentía un vacío inmenso. Se despertaba con lágrimas en los ojos, deseando que todo fuera una pesadilla. Pero no lo era. Los días pasaban y su lucha se hacía más difícil. Mientras ella trataba de conseguir justicia, veía como otras familias, con más recursos, lograban recuperar a sus hijos en un abrir y cerrar de ojos. El momento más desgarrador fue cuando vio a otros niños regresar con sus padres, mientras ella seguía esperando. La frustración la consumía, pero no se rendía. Sabía que si perdía la esperanza, perdería todo. Así que decidió seguir luchando, aunque no tuviera fuerzas. En una de sus visitas a la corte, conoció a una abogada, una mujer que parecía ser su última esperanza. Esta abogada no la miró con los ojos llenos de prejuicio. Ella vio a Camila como una mujer valiente, como una madre que solo deseaba estar con sus hijos. Juntas empezaron a trabajar en el caso. La abogada le mostró a Camila que no estaba sola en esa lucha, que había otras mujeres, otras madres. Poco a poco, comenzaron a reunir pruebas. La abogada le pidió que buscara testimonios, que hablara con otras personas que conocieran su vida y la situación en la que había criado a sus hijos. Camila se sumergió en el proceso, y aunque su corazón estaba roto, empezó a sentir que había una pequeña chispa de esperanza. Los meses siguieron pasando. Camila se enfrentó a audiencias que le desgastaron emocionalmente, pero cada vez que pensaba en sus hijos, en sus sonrisas, encontraba fuerzas para seguir. Cada vez que las puertas del sistema se cerraban en su cara, su amor de madre la empujaba a seguir luchando. Mientras tanto, los días sin ver a sus hijos se volvían eternos. A veces, se encontraba caminando por las calles, viendo a otras madres con sus hijos, y el vacío en su pecho se hacía más grande. Pero también veía el rostro de su hija pequeña en cada sonrisa de una niña que pasaba por su lado. Y eso, aunque doloroso,
también le daba fuerza. No podía rendirse. El proceso era largo y parecía que las probabilidades estaban en su contra. Pero algo cambió cuando un trabajador social que había estado supervisando el caso de Camila empezó a ver el esfuerzo y la dedicación que la madre ponía en su lucha. Este trabajador, a diferencia de otros, comenzó a notar que Camila realmente estaba comprometida con el bienestar de sus hijos. Comenzó a reportar lo que veía, las pequeñas mejoras que veía en el entorno familiar, en las visitas supervisadas. A pesar de todo, el sistema seguía siendo un reto. Había muchas ocasiones en las que la justicia parecía no ser suficiente para equilibrar la balanza. Camila pasaba horas revisando papeles, buscando pruebas, reuniendo más información, tratando de demostrar que su amor y dedicación como madre valían más que cualquier prejuicio que pudiera existir sobre ella. Fue en uno de esos días agotadores cuando la llamada que tanto esperaba llegó. La abogada le informó que, finalmente, el tribunal había decidido que sus hijos podrían regresar a casa. Todo el esfuerzo, las lágrimas, las noches sin dormir, al fin daban frutos. El día que le dijeron que podía recuperar a sus hijos fue el día que Camila sintió que por fin había ganado algo. Pero, por dentro, sabía que la batalla no terminaba ahí. Recibir a sus hijos de vuelta era solo una parte de la historia. La verdadera lucha iba a ser reintegrarlos a su vida después de todo lo que habían vivido, después de la separación, después del dolor. El primer reencuentro fue lo más intenso que había vivido. Cuando vio a sus hijos por primera vez después de meses, no podía creerlo. Corrieron hacia ella con los brazos abiertos, pero también con miedo, con esa inseguridad que el sistema les había dejado. Camila los abrazó con tanta fuerza que parecía que su cuerpo quería absorber todo lo que había perdido durante ese tiempo. Pero también sintió una profunda tristeza, porque sabía que aunque estaban juntos de nuevo, algo había cambiado en ellos. La separación les había marcado de una manera que ella no había anticipado. Pasaron semanas ajustándose, tanto ellos como Camila. Había momentos de alegría, sí, pero también de tensión. Sus hijos no entendían del todo por qué habían sido separados de ella, y Camila no sabía cómo sanar esa herida tan profunda. Intentó ser la madre que siempre había sido, pero ahora el miedo y las inseguridades se sumaban a la mezcla. Sin embargo, con el tiempo, fue entendiendo que lo más importante era darles paciencia, amor y el espacio para que pudieran sanar también. Las visitas a la corte, aunque ya no eran para recuperar la custodia, seguían siendo una parte de su vida. Ahora se trataban de otras luchas, mantener a su familia unida, asegurarse de que el sistema no volviera a separarla de ellos. Camila empezó a involucrarse más en su comunidad, buscando maneras de ayudar a otras madres latinas que, como ella, habían sido víctimas de un sistema que las veía como invisibles. El proceso de recuperar a sus hijos no solo fue físico, también fue emocional. Camila se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había sufrido, había ganado algo invaluable, su voz. Durante tanto tiempo había sido callada por el sistema, por la sociedad, por prejuicios que ni ella misma entendía. Pero ahora sabía que su voz tenía poder. Y estaba dispuesta a usarla. Así que comenzó a compartir su historia. Hablaba en eventos comunitarios, en grupos de apoyo, incluso en las redes sociales. Contaba su experiencia para que otras mujeres supieran que no estaban solas, que no importa cuán imposible parezca, siempre hay una razón para seguir luchando. Su mensaje era claro: el amor de una madre no depende de lo que otros digan, y ninguna mujer debería ser invisibilizada por el simple hecho de ser latina, inmigrante o pobre. Con el tiempo, las cicatrices de su experiencia fueron sanando. Aunque nunca olvidó lo que vivió, su lucha se convirtió en una herramienta de empoderamiento. Ya no era solo Camila la madre que había perdido a sus hijos y los había recuperado. Ahora era la voz de tantas otras mujeres que, como ella, habían sido juzgadas injustamente. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, en un recordatorio de que, aunque el sistema esté en tu contra, el amor y la determinación pueden romper cualquier barrera. Con el tiempo, Camila no solo logró recuperar a sus hijos, sino que también comenzó a sanar, a entender que, aunque el dolor de la separación nunca desaparecería por completo, su familia podía reconstruirse. A través de las pequeñas cosas, un desayuno juntos, una tarde jugando en el parque, las noches de risas y charlas, lentamente fueron volviendo a encontrar esa conexión que una vez tuvieron. Pero no era solo un reencuentro físico,
era también un reencuentro emocional, un proceso largo y a veces doloroso, pero lleno de esperanza. Las visitas de los trabajadores sociales, que antes le resultaban una amenaza, se convirtieron en una oportunidad para demostrar lo mucho que había crecido como madre, lo mucho que había trabajado para garantizar que sus hijos tuvieran todo lo que necesitaban. Camila, consciente de su valor como madre, no permitía que nadie la hiciera sentir menos, ni siquiera aquellos que la habían juzgado en el pasado. Sabía que lo más importante era que sus hijos se sintieran seguros, amados y respetados. Y eso lo estaba logrando. A medida que pasaban los meses, Camila se fue haciendo más activa en la comunidad. Empezó a asistir a reuniones de apoyo para madres latinas y otras mujeres migrantes que atravesaban situaciones similares. Escuchar sus historias la conmovió profundamente, pero también le dio más fuerzas para seguir adelante. Pronto, empezó a compartir su experiencia con otras madres que sentían que el sistema no las escuchaba, mujeres que, como ella, habían sido separadas de sus hijos o enfrentaban juicios injustos solo por ser migrantes. Camila sabía que las injusticias no se detendrían solo por recuperar a sus hijos. Había muchas más madres como ella, muchas que aún luchaban por la justicia y por la voz que les había sido negada. Así que comenzó a hacer algo más. Organizó talleres y charlas sobre los derechos de las madres migrantes, sobre cómo luchar por la custodia de sus hijos, cómo enfrentarse a un sistema que, muchas veces, las veía como inferiores. Su experiencia, su lucha, se convirtió en un testimonio valioso para todas aquellas mujeres que sentían que no podían más. Se convirtió en un símbolo de resistencia. Un símbolo de que, aunque las heridas del pasado no se curan fácilmente, la fuerza para sanar y seguir adelante puede nacer del amor más profundo, el de una madre por sus hijos. La vida de Camila ya no era solo su historia personal, se había transformado en un faro de esperanza para otras. Pero no fue solo un proceso de sanación personal. Fue una lucha por transformar el sistema. Camila entendió que para que las futuras generaciones de madres latinas tuvieran una oportunidad, debían levantarse juntas y luchar por los derechos que les correspondían. No era solo una cuestión de justicia, sino de dignidad. Camila ya no era solo la madre que luchaba por sus hijos, sino la mujer que ahora defendía los derechos de todas las mujeres como ella. Justo cuando Camila pensaba que su vida comenzaba a estabilizarse, que había ganado la batalla más importante, un nuevo desafío apareció de la nada. Había pasado meses dedicándose a la comunidad, compartiendo su historia, ayudando a otras mujeres a recuperar a sus hijos, cuando recibió una llamada inesperada. Era de un número desconocido, pero algo en su interior le dijo que no podía ignorarlo. Era de la misma agencia de servicios sociales que, años antes, le había quitado a sus hijos. Le dijeron que había una nueva denuncia en su contra. No podía creerlo. Pensó que estaba soñando. Esto no puede estar pasando, se dijo a sí misma, mientras sus manos temblaban al escuchar las palabras del otro lado de la línea. Al principio pensó que todo era una equivocación, que no podía ser cierto. Había cumplido con todo lo que se esperaba de ella, había demostrado su valía como madre, y aún más, había demostrado que su historia podía ayudar a otras mujeres. Pero la denuncia no era solo un error administrativo. Venía de alguien cercano a su vida, alguien en quien confiaba. Un conocido de su comunidad había hecho la denuncia, acusándola de tener una vida inestable, de poner a sus hijos en una situación de riesgo por su activismo. El golpe fue devastador. Era como si todo lo que había logrado se desmoronara en un segundo. Ahora el sistema parecía querer castigarla por ser una voz activa, por no haberse quedado en la sombra. Las acusaciones eran infundadas, pero el solo hecho de que alguien había utilizado el sistema contra ella la dejó paralizada por un momento. Camila no sabía si podía soportar otra batalla. Pensó en rendirse. Pensó en cómo todo lo que había construido en estos años podría venirse abajo solo porque alguien había decidido usarla como un blanco. Pero no, algo dentro de ella despertó. Era su furia. Su determinación. Ya no solo luchaba por sus hijos, ahora luchaba por la justicia para todas las mujeres que, como ella, habían sido juzgadas y manipuladas por un sistema que las veía como vulnerables. Con el apoyo de su abogada y su comunidad, Camila comenzó a investigar quién había hecho la denuncia. Fue entonces cuando descubrió algo aún más inesperado. La persona que había lanzado la acusación no era otra que una mujer que había estado en su grupo de apoyo, una madre que había asistido a sus talleres,
alguien que había conocido su historia y que, en un giro inesperado, había decidido atacar su activismo. Resultó que esta mujer, bajo una fachada de apoyo y empatía, sentía celos de lo que Camila había logrado. Se sentía eclipsada por la visibilidad de Camila, por la forma en que su historia había tocado a tantas personas. De alguna manera, había decidido derribarla, creyendo que si ella caía, su propia vida tomaría un giro más favorable. Este descubrimiento la golpeó con fuerza. Camila nunca imaginó que una persona de su propia comunidad pudiera hacerle algo así. Pero, lejos de hundirse en la traición, la noticia avivó su fuego interno. Sabía que debía enfrentar esta nueva acusación con más fuerza que nunca, que su lucha no solo era por sus hijos, sino por el derecho de cada mujer latina a ser escuchada y respetada. Con la ayuda de su abogada, Camila pudo demostrar que las acusaciones eran falsas. Pero el daño ya estaba hecho. Esta experiencia la dejó con una lección más: la lucha por la justicia nunca es fácil, y siempre habrá quienes intenten derribarla. Sin embargo, también aprendió que la verdadera fuerza no está solo en pelear contra el sistema, sino también en mantener la fe en sí misma, incluso cuando las traiciones vienen de los lugares más inesperados. El dolor de la traición fue profundo, pero lo que Camila había aprendido en los últimos años fue que las mujeres como ella no se rendían fácilmente. No importaba de dónde viniera el golpe, ni quién lo propiciara, siempre encontraría la fuerza para seguir adelante. Aquel descubrimiento la dejó sin palabras por un momento, pero al instante sintió una rabia renovada. ¿Cómo podía una persona que había compartido su dolor, que había sido parte de su lucha, ser capaz de hacerle algo así? La traición de alguien de su misma comunidad, de alguien que había sido su aliado, la dejó desbordada. Pero también la empoderó de una manera que no esperaba. La abogada de Camila, al enterarse de los detalles, la animó a no dar el paso en falso de simplemente caer en la desesperación. Había llegado la hora de exponer todo. De no dejar que su activismo fuera silenciado por una acusación sin fundamentos. Lo que parecía un ataque contra ella, ahora podía convertirse en una oportunidad para exponer las falencias del sistema de justicia y la forma en que las mujeres latinas a menudo eran atacadas no solo por los prejuicios estructurales, sino también por las personas que deberían haber sido sus aliadas. Con una firme decisión, Camila y su abogada se adentraron en un terreno legal complicado: la acusación de la mujer en su comunidad. Durante el proceso, descubrieron que esta mujer no solo había mentido sobre los hechos, sino que había manipulado a otras personas para hacer que su denuncia fuera aún más creíble. Había usado todo lo que Camila había compartido en los talleres para crear una narrativa falsa, una que se construía sobre el resentimiento y la envidia. Pero lo más impactante fue cuando comenzaron a recibir testimonios de otras mujeres que habían sido testigos de las acciones de esta mujer. Resultó que, en su desesperación por desestabilizar a Camila, había dejado un rastro de manipulaciones y mentiras que había tejido a lo largo del tiempo. Estas mujeres, muchas de ellas anteriormente calladas y temerosas de hablar, ahora se levantaban al lado de Camila, dispuestas a denunciar la verdad. La noticia de la acusación contra Camila se difundió rápidamente en su comunidad. Y, en lugar de hacerla caer, lo que ocurrió fue que una ola de apoyo comenzó a crecer a su alrededor. Las mujeres que antes se sentían solas, que habían sido víctimas de un sistema que las había ignorado, ahora veían en Camila a una líder, a una madre que no solo había luchado por sus hijos, sino por todas ellas. Camila se convirtió en un símbolo de resistencia no solo contra las injusticias del sistema judicial, sino también contra las traiciones internas que a veces ocurren dentro de las mismas comunidades que deberían apoyarse mutuamente. Las pruebas fueron irrefutables. La mujer que había hecho la denuncia fue confrontada con las pruebas de sus mentiras, de sus manipulaciones. Al final, el tribunal desestimó las acusaciones contra Camila, y la mujer fue obligada a enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero lo que realmente cambió fue la percepción de Camila en su comunidad. Ya no era solo una madre que había luchado por recuperar a sus hijos. Ahora era una mujer que había luchado por la verdad, por la justicia, por la voz de todas las madres que alguna vez habían sido calladas. La lección que Camila sacó de este giro inesperado fue profunda: nunca se puede confiar completamente en lo que parece ser un aliado, y que la lucha por la justicia no solo viene del sistema, sino también de las personas que nos rodean. Aprendió que la verdadera fuerza no solo radica en enfrentarse a las dificultades externas, sino también en resistir y aprender de las traiciones internas. Camila se levantó más fuerte,
más segura y más determinada que nunca. Ahora no solo luchaba por su familia, sino también por todas las mujeres que, como ella, sabían que el camino hacia la justicia no es lineal ni fácil, pero que el amor, la determinación y la verdad siempre prevalecerán. Tras la victoria en el tribunal, todo parecía que, finalmente, la vida de Camila había vuelto a la normalidad. Sus hijos estaban de vuelta con ella, su activismo seguía ganando fuerza, y su comunidad la miraba ahora como una mujer de valor. Pero el viaje no había terminado, y aún quedaba algo que Camila no había previsto, la propia sanación de sus hijos. Aunque estaban de nuevo en casa, el dolor y el trauma de la separación seguían siendo parte de sus vidas. Sus hijos, aunque felices de estar con ella, habían cambiado. El dolor de la separación había dejado huellas profundas en sus corazones. Había noches en que se despertaban llorando, buscando consuelo en sus brazos, pero al mismo tiempo, con el miedo de que podrían ser separados nuevamente. Aunque Camila hacía todo lo posible por calmarlos, por asegurarles que nada los separaría, sabía que el camino hacia la curación no solo dependía de ella. Aquel amor inquebrantable que sentía por ellos era todo lo que necesitaban para sentirse seguros, pero también sabía que necesitaban más que amor, necesitaban tiempo, paciencia y el espacio para sanar. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. En un intento por ayudar a sus hijos a superar el miedo y la ansiedad que los acompañaban, Camila decidió ir un paso más allá. En lugar de centrarse solo en las batallas legales y en sus esfuerzos para garantizar la justicia para otras mujeres, comenzó a trabajar con psicólogos, terapeutas y otros especialistas que pudieran ayudarles a comprender el trauma que había dejado la separación. Un día, Camila se sentó con sus hijos y les habló de su propia experiencia, de su lucha. Les contó cómo, aunque la vida les había puesto obstáculos enormes, ella nunca había dejado de luchar porque sabía lo importante que era tenerlos a su lado. Pero también les dijo algo que nunca olvidarán: la lucha no se acaba con ganar un juicio, ni con superar la tristeza. La lucha más grande es aprender a sanar, a comprender que todo lo que hemos vivido nos ha hecho más fuertes. Sus hijos, aunque aún con cicatrices, comenzaron a abrirse más. Empezaron a expresar sus miedos, sus dudas, y Camila, con su fortaleza renovada, los apoyaba en cada paso. No fue fácil, y a veces parecía que las sombras del pasado aún rondaban por sus noches, pero poco a poco, las risas volvieron a llenar su hogar. En el proceso, Camila también comenzó a sanar de sus propias heridas. El dolor de haber perdido a sus hijos por tanto tiempo nunca desaparecería por completo, pero lo que sí desapareció fue la sensación de impotencia. Había aprendido que la sanación no era algo que podía lograrse en un día, sino en un proceso continuo. Y eso también lo transmitió a sus hijos. Pero el giro más profundo llegó cuando, tras meses de trabajo emocional y psicológico, sus hijos comenzaron a tener sueños propios, metas y aspiraciones que antes estaban sofocadas por el miedo y la tristeza. Su hija, que en un principio era la más afectada, comenzó a escribir cartas sobre lo que sentía. Su hijo menor, antes tímido y retraído, empezó a dibujar, creando escenas de su vida con Camila, de los momentos felices que habían tenido, de los sueños que ahora veía posibles. Camila los miraba con una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que, aunque el pasado los había marcado, el futuro estaba lleno de nuevas oportunidades. En ese momento, entendió que el mayor regalo que podía darles era su ejemplo, su resistencia, su capacidad de seguir adelante incluso cuando parecía que todo estaba en contra. Un día, mientras estaban sentados en su jardín, Camila y sus hijos comenzaron a hablar sobre el futuro. Camila les dijo que quería que nunca olvidaran que las luchas que enfrentan las madres como ellas son, en realidad, luchas para el bienestar de sus hijos, para su futuro. No importa lo que nos diga el mundo o lo que digan de nosotros, siempre debemos seguir adelante, porque nuestro amor y nuestra historia son más fuertes que cualquier obstáculo, les dijo. En ese momento, sus hijos miraron a su madre con una admiración que ella nunca había esperado. Sabían que no solo había sido la mujer que los había traído al mundo, sino que, al luchar por ellos, los había convertido en los protagonistas de su propia historia de resiliencia. Fue entonces cuando algo mágico sucedió. Camila, mientras observaba a sus hijos, entendió que su lucha no había sido solo por la justicia de su familia, sino por algo más grande. Había luchado para que sus hijos pudieran ver en ella un ejemplo de valentía, de fortaleza, de capacidad de renacer de las cenizas. Y esa lección, esa visión de una madre que nunca se rindió,
sería el legado que les dejaría. Poco a poco, la comunidad de Camila comenzó a ver los frutos de su trabajo. Más madres, más mujeres, comenzaron a levantar la voz. La historia de Camila se convirtió en un símbolo de lo que podía lograrse cuando una mujer se mantenía firme en sus principios, cuando no permitía que nada ni nadie la hiciera sentir menos. La justicia para ellas, al igual que para Camila, ya no era solo una cuestión de ganar un caso. Era algo mucho más profundo, la justicia de ser vistas, de ser escuchadas, de ser respetadas. La vida de Camila, una mujer inmigrante que había sido despojada de todo lo que amaba, había dado un giro completo. De ser una madre destrozada por el sistema, se había convertido en una voz potente, en un ejemplo de superación. No solo recuperó a sus hijos, sino que, al hacerlo, restauró su propia vida y se convirtió en una líder en su comunidad. En el final de este viaje, Camila entendió algo fundamental: las batallas que luchamos no siempre son solo por el final feliz que buscamos, sino por el poder de encontrar nuestra voz en medio del caos, por ser capaces de levantarnos incluso cuando parece que todo se derrumba. Y al final, en su corazón, sabía que nunca había perdido la batalla, porque su familia, su voz y su dignidad estaban más vivos que nunca. Años después, Camila se encontraba en un pequeño auditorio comunitario, frente a un grupo de mujeres que la miraban con admiración. Esta vez, no era solo un taller sobre derechos o luchas por la custodia. Esta vez, era un espacio donde Camila estaba compartiendo la historia completa de su viaje, de ser una madre separada de sus hijos a convertirse en una mujer que no solo los había recuperado, sino que también había sanado junto a ellos. Con su voz firme, pero llena de emoción, les contaba cómo todo comenzó con una injusticia, pero cómo esa misma injusticia la había llevado a un despertar personal, a una lucha que no solo la transformó a ella, sino también a su familia y a la comunidad que la rodeaba. Miró a su hija, que ahora estaba a su lado, rodeada de otras mujeres jóvenes, escuchando atentamente cada palabra. Camila no pudo evitar sonreír al ver la seguridad en los ojos de su hija. Esa misma niña que un día temía perderla, ahora se encontraba allí, empoderada y fuerte, habiendo superado sus propios miedos. Y su hijo, que con los años había dejado de temer las noches oscuras, también estaba allí, sonriendo, disfrutando de un futuro lleno de oportunidades. Hoy, no solo soy la madre de 2 hijos increíbles, dijo Camila, hoy, soy la mujer que ha aprendido que la lucha nunca termina, pero que siempre vale la pena. La lucha por la justicia, por nuestra voz, por nuestros derechos, por nuestros hijos, es la lucha más importante de todas. Y cada una de ustedes, que hoy está aquí, que alza su voz, es parte de esa lucha. Aquel evento no era solo un acto de cierre, sino de celebración. Las mujeres de la comunidad, muchas de las cuales habían sido tocadas por la historia de Camila, se levantaron, aplaudiendo, algunas con lágrimas en los ojos. Era un aplauso no solo para Camila, sino para todas ellas, para todas las madres, hijas y hermanas que, a su manera, también habían luchado contra las injusticias, las traiciones y los miedos. El ambiente estaba lleno de un poder colectivo que nunca antes se había sentido tan fuerte. Después de ese día, Camila vio cómo su vida, que antes parecía estar marcada por el sufrimiento, se había convertido en una fuente de inspiración. Su historia, que comenzó con el dolor de perder a sus hijos, ahora era un símbolo de esperanza para todas las mujeres que alguna vez se sintieron invisibles. Ella les había mostrado que la justicia no solo se ganaba en los tribunales, sino también en el corazón, con la fuerza de la determinación, el amor inquebrantable y la capacidad de sanar. Y lo más importante, al final, Camila ya no solo era una mujer que había luchado por recuperar a sus hijos. Ella era un faro de esperanza para todas las mujeres que, como ella, entendían que las cicatrices del pasado podían sanar, que la voz que una vez fue silenciada podía volver a alzarse más fuerte que nunca. El gran final de su historia no fue solo la victoria legal, ni la recuperación de sus hijos, sino la transformación profunda de su alma y la de su comunidad. Camila había pasado de ser una mujer rota a ser una mujer completa, que había encontrado su propósito: ayudar a otras a encontrar su voz, a sanar, a pelear por lo que merecen. Años después, cuando miraba atrás, Camila ya no veía las sombras de la separación ni el peso de las injusticias. Solo veía el camino recorrido, las vidas tocadas, las familias reunidas y la comunidad empoderada. Y en el rostro de sus hijos, ahora adultos, veía el reflejo de todo lo que había luchado: la fortaleza, la dignidad,
la paz. Nos robaron tanto, pensó, pero lo que nunca pudieron quitarme fue mi voz. Y esa es la que me llevó hasta aquí. Camila sonrió. Finalmente, había encontrado la justicia que siempre había buscado, pero de una manera que jamás imaginó, no como un concepto abstracto, sino como una realidad tangible en el amor, el respeto y la unidad que había construido. Y así, la historia de Camila, que comenzó con la pérdida, terminó con la esperanza, la sanación y la construcción de un legado para las generaciones futuras. Porque al final, la verdadera justicia no solo se gana en las cortes, sino en el corazón de aquellos que nunca dejan de luchar por lo que es justo.